No hay mayor sensación de comodidad que cuando estás en tu casa. No hay mayor sensación de libertad que cuando estás con tu familia. No hay lugar como el hogar. No hay hogar como generación de impacto. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Bienvenidos a este momento que tenemos para compartir la palabra de Dios con la Iglesia Generación de Impacto. En esta noche quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Paralelo a eso quiero compartir también una misma palabra, una misma promesa de parte de Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 18, y dice: tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es palabra de Dios. Quiero hacer una oración primeramente para entrar en estos versículos, para luego ir a la clave de este mensaje, en el cual vamos a titular en esta noche acción o reacción. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti en este momento. Abro mi entendimiento, mi corazón para recibir tu palabra y para recibir el milagro que tienes preparado para mi vida. Tienes milagros y en esta noche, Señor, me determino a creer y a tomarlos para mi vida. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre esos versículos me quiero basar en este momento para comenzar a ver qué es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y este es un mensaje para vos. Este es un mensaje para aquellos que quieren ser sanos de algún tipo de enfermedad, libres de algún tipo de esclavitud que han acarreado por tanto tiempo, por tantos años, aún ya sea de problemas de enfermedad, problemas de vicio, problemas de pobreza, de escasez. Déjeme decirle que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Déjeme decirle nuevamente que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino que también puede canalizar esos milagros a través de tu vida a tus seres queridos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, aquellos que están atravesando un momento muy difícil, aquellos que están pasando por un momento terrible en sus vidas, que parece un tormento que nunca se va a acabar. Yo no sé si has pasado usted en un momento de su vida en que has sufrido tanto por tus hijos, que has sufrido tanto por tus nietos, que has sufrido tanto por tu cónyuge, que has sufrido tanto por un ser querido. Déjeme decirle que Dios tiene el poder de hacerte libre, pero lo va a hacer a través de tu acción. Es algo admirable lo que es verdaderamente la vida de un apóstol, como lo fue el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 3 al 6, algo tremendo. Dice que entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego
y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Escapado del mar, la injusticia no le deja vivir. Versículo 5 nos dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Verso 6: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: era un Dios. Vamos a leer hasta allí en este momento. Déjeme decirle que esta es una palabra para aquellos que se atreven a accionar en su vida. Muchas veces queremos reaccionar en el diario vivir. Muchas veces queremos reaccionar en nuestra vida. Muchas veces queremos reaccionar ante las circunstancias. Pero hay algo que te lleva a determinar en la vida para tomar una decisión que va a cambiar el rumbo de tu destino o el rumbo también del destino de tus hijos. Y eso es no tu reacción, sino tu acción. Lo que vas a hacer que se produzca el milagro de Dios en tu vida. Déjeme decirle que si en algo se mueve Dios, si en algo es diligente Dios, si en algo es totalmente rápido en hacer, es en aquellos que se atreven a accionar a través de su fe, invocando el poder de Dios en sus vidas. Si Pablo hubiese reaccionado humanamente, si Pablo hubiese tenido una reacción humana frente a la circunstancia, verdaderamente no hubiese sido el apóstol Pablo. Hoy no se estaría hablando de las cosas que Dios podría haber hecho, que hizo en la vida de Pablo. Hoy no estaríamos hablando de los milagros, tampoco podríamos estar hablando del gran poder que se puede manifestar de parte de Dios en la vida de una persona, si Pablo hubiese reaccionado en su vida a través de todo el ministerio que tuvo. Si Pablo hubiese reaccionado, quizás hubiese muerto en el primer intento de predicar el Evangelio. Recordemos que más de una vez ha pasado por diferentes momentos y etapas de su vida. Recordemos que Pablo fue azotado de tal forma que dice que fue dado con muchos azotes. Pablo fue encadenado junto con Silas, con grillos en sus manos, con cadenas, llevándolo hasta el fondo de las profundidades de las cárceles de esos tiempos, donde no se veía nada, absolutamente nada más que las palabras con que hablaban. Lo único que pudieron llegar a ver fue el poder de Dios obrando en su vida, porque hubo una acción desde su corazón, porque hubo algo que desató espiritualmente desde lo más profundo de su corazón. Eso se llama acción. Cuando el apóstol Pablo fue apedreado, dice que los soldados lo sacaron muerto, pensando que estaba muerto, lo arrastraron hasta la salida de la ciudad, lo echaron fuera de la ciudad. Y ahí se reunieron todos los hermanos en la fe. Dice que lo rodearon a Pablo y comenzaron a orar. Y este comenzó a tomar vida nuevamente, pero no reaccionó humanamente,
tomó la acción de entrar nuevamente a la ciudad y seguir predicando el evangelio vivo y verdadero, la palabra de poder de nuestro Señor Jesucristo, porque no se avergonzaba de la palabra de Dios. Él sabía que era poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Porque las palabras que están escritas aquí en este libro llamado Biblia, déjeme decirle que son palabras poderosas, que son palabras de poder. Es poder para aquel que se atreve a creer, confiar y tomarse de esas palabras. Déjeme decirle que esas palabras, cuando comienzan a accionarse a través de lo que crees en tu corazón, déjeme decirle que Dios puede producir vida. Déjeme decirle que Dios puede llegar a generar vida en aquellos que están muertos. Déjeme decirle que Dios puede llegar a generar sanidad sobre los que están enfermos. Déjeme decirle que esas palabras tienen el poder para hacer libre a un hombre, a una mujer, a un joven de todo vicio que ha sido tomado. Dios tiene el poder para darle la libertad y hacerlo libre una vez y para siempre, aún del vicio del alcohol, del vicio de las drogas, del vicio del robar, de dejar de hurtar. El Señor tiene el poder para darle la libertad. Él es la puerta, y todo aquel que se atreve a golpear esa puerta y entrar por ella, déjeme decirle que Dios le da el poder, la autoridad, la potestad de hacerlo libre una vez y para siempre. Y allí donde está, dele un fuerte gloria a Dios. Si quiere aplaudirle, hágalo también en su casa y en su hogar, con su familia, porque Dios quiere generar vida en tu casa, porque Dios quiere generar vida en el accionar de tu fe. Cuando usted comienza a declarar la palabra de Dios, a creer a la palabra de Dios, cuando usted comienza a elevar cánticos de alabanza en la presencia de Dios, Dios comienza a generar vida, porque Él es acción. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es el verbo, y el verbo es la acción que quiere entrar en las profundidades de tu corazón, de tu habitación y de tu familia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesucristo! Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A través de todo ese tiempo, en el ministerio de Pablo, que fue apedreado, que fue azotado, que arrancaban sus ropas para darle azotes hasta dejarlo moribundo. A ese Pablo que encarcelaron en las profundidades de las cárceles. A ese Pablo que encadenaron, manteniéndolo preso como lo más vil que puede tener la humanidad. Fue el precio que pagó. Pero también fue algo precioso en lo que Dios hizo en su vida. Porque fue un hombre que aprendió a tomar acción frente a las circunstancias. Por ello este mensaje: reacción o acción. ¿Cuál es la determinación que vas a tener en tu día? Y algo que accionó y motivó también en la vida de Pablo, ¿sabe qué? Llegó a ese momento, para ir finalizando el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. Eso es verdaderamente un apóstol. No existían redes sociales, obviamente. ¿Sabe qué existía? Ese corazón abierto a la palabra de Dios para creerle. Ese corazón abierto, ese corazón totalmente puro para recibir el poder de Dios en su vida y accionarlo. Y ese corazón abierto que tuvo Pablo
¿Sabe cuál fue? No solamente en su vida, sino tenía el poder, la potestad de hacerle cobrar ánimo a las personas que estaban al lado, a las personas que lo rodeaban. Tenía pocos hombres que lo acompañaban en su fe. Siempre estaba con uno de ellos. Quizás Lucas estuvo con él en ese momento. Y digo en ese momento porque desde donde está hablando la palabra de Dios es donde llegan a la isla de Malta, donde primeramente fue azotada la nave en que iba el apóstol San Pablo. Pero sabe que en un momento llegó una tormenta a azotar de una y otra forma, hasta que llegaron a esa tierra firme, a esa isla. Lo curioso es que todos los que iban, los experimentados que iban en el barco, los marineros, los soldados, el centurión que iba custodiando a Pablo, el soldado, ¿sabe qué? Encuentran el camino correcto a través de un hombre que había entregado enteramente su corazón y del cual Dios tomó posesión de él, del cual Dios tomó posesión del corazón de Pablo. El corazón de Pablo no estaba dividido. El corazón de Pablo no era compartido. El corazón de Pablo le pertenecía totalmente a Dios. Quien gobernaba el corazón del apóstol Pablo era Jesucristo. Su corazón estaba totalmente entronado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. El corazón de Pablo estaba totalmente lleno de la gracia de Jesucristo. Y eso fue lo que le dio el poder para accionar en su vida, para tomar determinaciones a continuar y a seguir. No importaba los azotes, no importaba las apedreadas, no importaba el estar encarcelado, no importaba tampoco las cadenas. No importaba la difamación que tenía. ¿Difamación? Sí, difamación. ¿Sabe que cuando usted más se mete en Cristo, el enemigo más pretende querer taparte, echándote el polvo de la tierra, para que los que te rodean quieran o pretendan ver algo malo en tu vida. Sí, fue difamado. Pero ¿sabe qué lo llevó a hacerlo libre de la difamación? El accionar de su corazón. Por ello quiero compartir esta palabra. Y por ello también, cuando Pablo nos habla a través de este ejemplo, dice que Pablo cuando llega a la isla de Malta, totalmente mojado, empapado, quizás sin fuerza física para poder caminar, le habrá dolido absolutamente todo su cuerpo. Vio cuando usted hace una fuerza tremenda para llegar a algo, cuando usted hace un esfuerzo físico, le comienzan a doler todos sus brazos, sus músculos, sus piernas, quizás hasta llegan a temblar las piernas de tanta fuerza que ha hecho.
estaban nadando contra la tempestad del mar, de la naturaleza. Pero Pablo tenía el valor, Pablo tenía el ánimo, y más de una vez el Señor Jesucristo lo llama a Pablo y le dice: ten ánimo, ten ánimo. Y sabe que ese ánimo, en el versículo 25 del capítulo 27 dice: por tanto, oh varones, le dice. El mismo apóstol Pablo le está hablando a aquellos que lo llevaban para internarlo en esa isla. Dice: por tanto, oh varones, dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho, porque el Señor ya le había hablado al apóstol Pablo y le había dicho que tenga ánimo. Por eso le dice a esa gente: varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios. Y sabe que en esa palabra de tener buen ánimo encierra algo tremendo. Sinónimos de fuerza, sinónimos de energía, sinónimos de voluntad, sinónimos de valor. ¿Cuántas veces vas perdiendo el valor en la vida? ¿Cuántas veces vas perdiendo la voluntad de querer progresar y salir adelante? Porque los problemas te van quitando las energías, porque los problemas te van robando la voluntad, porque los problemas te van quitando el valor, porque los problemas van absorbiendo las fuerzas. Eso es lo que provoca la angustia. Eso es lo que provoca la soledad. Eso es lo que provoca la enfermedad. Quizás has sido apedreado por la enfermedad. Quizás has sido azotado por diferentes problemas en tu vida. Quizás has sido encerrado en alguna cárcel de vicio. Déjeme decirle que este mensaje es para aquellos que se atreven a creer y a confiar. Sí, es para usted. En la misma palabra de Dios lo dice y lo describe. Así como Pablo quiso ser difamado, así como a Pablo lo han querido difamar, de una u otra manera, termina diciendo en el capítulo 28, y como no hubiesen de acuerdo entre sí al retirarse, es decir, los judíos que estaban en ese lugar, dice, les dijo Pablo estas palabras. Los judíos se iban retirando en el final del capítulo 28. Voy a ser breve en esto. Pero cuando se iban retirando le dijo: bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas, del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y con los ojos, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan. Y termina diciendo Isaías: y yo los sanaré. Y lo más hermoso en el versículo 28 dice: sabed pues que los gentiles, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos
oirán. Te quiero decir que esta palabra es para vos. Esta palabra es para que comiences a abrir los ojos y abrir tu oído y abrir el corazón para que entre Jesucristo y haga un milagro en tu vida. Quizás pasaste por un proceso tremendo en tu vida, pero hay una promesa de parte de Dios. Y el verbo hollar, dice que Jesús, cuando dijo en Lucas, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Déjeme decirle que Pablo estaba pasando por ese proceso. Pablo estaba pasando por esa promesa, y la tenía viva y real en su piel y en su alma. ¿Sabe por qué? Te lo voy a decir en esta hora. Porque tuvo una acción plena desde lo más profundo de su corazón. Te quiero decir en esta noche que si Pablo en ese momento, al levantar su mirada y comenzar a ver a su alrededor y ver que todos los que estaban en todo su entorno, de ver que todos los que estaban rodeándolo comenzaron a retirarse, porque comenzaron a ver que algo colgaba de su mano y era la misma serpiente, y ellos eran conocedores del lugar, eran conocedores de la isla, sabían los nativos de ese lugar que donde mordía esa serpiente era un peligro mortal para aquel que se transformaba en víctima de esa serpiente. Pero dice que clavó sus mandíbulas, apretó fuertemente con sus colmillos en la mano del apóstol. Y cuando mira, quizás comienza a sangrar su mano. El veneno de la serpiente comienza a penetrar a través de esa mordida. Y cuando ven esa escena, los que lo rodeaban, dice que estaban atónitos mirando esa escena. Estaban con los ojos enormes, esperando que comenzara a hincharse y cayera muerto frente a la mordida de la serpiente. Pero ¿sabe lo más precioso de esta escena? Lo más hermoso, te lo voy a decir. Lo más hermoso que sucede en esta escena es que había gente intercediendo por él. También estaba Lucas, que era el médico, y él sabía que el poder que había en esa víbora podría llegar a ser letal, pero él no esperó a que el apóstol Pablo cayera muerto. Hubo alguien que se atrevió a interceder, a orar, en ese momento también a clamar por la vida de Pablo en el nombre de Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesús. Y también el apóstol San Lucas había escuchado las mismas palabras de Jesucristo en sus propios oídos, y yo creería que la estarían repiqueteando en sus oídos en ese momento. Lo habrá llevado al curso, al momento, al lugar de esas palabras cuando Jesucristo le dijo: y tomarán serpiente con sus manos, y aun si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Y cuando Jesús le dijo: he aquí os doy potestad, les doy el poder de hollar, déjeme decirle que el verbo hollar es un verbo que toma acción.
hollar es un verbo que toma acción. Dice, y es pisar o comprimir con los pies dejándolo hundido. Y dejar hundido algo, déjeme decirle que tiene que pisar y volver a pisar y seguir pisando hasta dejándolo en lo profundo de la tierra, hasta dejándolo hundido debajo de la tierra. Esa es la promesa de que Dios tiene para su vida. Usted tiene la potestad de echar fuera todo enemigo, toda adversidad, todo germen patógeno, todo germen de vida mala, toda enfermedad que ha entrado en lo más profundo de sus carnes para ir a sus huesos. Dios tiene el poder de hacerte libre una vez y para siempre. Y usted tiene el poder, la potestad de hundir toda enfermedad, toda dolencia, todo vicio, pisotearlo en el nombre de Jesucristo y no te va a dañar. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vuelvo a la escena nuevamente. La mano en lo alto. La víbora colgando de su mano, con sus mandíbulas trabadas, entrando con todo el veneno letal mortífero para que Pablo cayera, muerto para siempre. Esa es la idea del enemigo. Promesa de Jesucristo. Te doy potestad de hollar serpiente y escorpiones, porque sabe que en el desierto abundaban serpientes y escorpiones tanto en la arena de esa isla, y mordían, entregando todo su veneno. Pero la promesa de Jesucristo repiqueteaba en la intercesión de Lucas y en el pensamiento, en la oración de Pablo, y sobre toda fuerza del enemigo. Y en ese momento Pablo no reacciona frente a las circunstancias. No lo hace. Levanta su mirada y ve toda una escena que se habían retirado. ¿Sabe a dónde se acerca? Se acerca al fuego. Toma su víbora, mandíbulas trabadas en su mano, y la lleva hacia el fuego. Cuando una serpiente está en el aire, no tiene forma de apoyarse, no tiene ninguna defensa. Y cuando estaba colgando en su mano, estaba siendo sacudida por el apóstol Pablo para ser echada al fuego. Y cuando la víbora comienza a sentir en su cuerpo el fuego, cuando el enemigo comienza a sentir el fuego en su cuerpo, comienza a sacudirse y quiere salir y quiere destrabar las mandíbulas, y esas mandíbulas que había penetrado con sus colmillos en la carne del apóstol Pablo, dice que comienza a abrir su boca y suelta, y cuando cae en el medio del fuego, porque hubo un hombre de valiente, un hombre que se atrevió a creer y a confiar en la palabra de Dios y acercarse al fuego. Quiero decirte en este momento, quiero decirte en este lugar, quiero decirte allí donde estés, que si te animas a creer y a confiar en la promesa y en la palabra de Dios, quiero decirte que si vas al altar, quiero decirte que si vas al fuego del Espíritu de Dios, va a ser una hoguera para tu enemigo, donde el enemigo, donde la enfermedad, donde la dolencia, donde la escasez, donde la pobreza comienza a huir delante de la presencia de Dios, porque siente temor ante el fuego y es quemado una vez y para siempre. Fue derrotado Satanás,
Fue derrotada toda hueste de maldad en la cruz del Calvario y Jesucristo te dio la autoridad, la potestad, mi amigo, mi hermano, para que vayas al fuego del Espíritu y volverle a recordar al diablo que no tiene potestad alguna sobre tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema para aquellos que se atreven a confiar y a accionar en fe? ¿Cuál es el problema? El problema lo tiene el diablo. El problema lo tiene la enfermedad. El problema lo tiene la dolencia. El problema lo tiene toda hueste de maldad que vienen en contra de tu casa y de tu hogar. El diablo es el que tiene el problema, porque Jesucristo pagó un precio y ganó y tomó tu victoria en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Gloria a Dios. Esta es la invitación. Acércate al fuego. Es en el fuego del Espíritu Santo donde todo problema suelta tu vida, suelta tu mano, suelta la escasez, suelta la ruina financiera, suelta la ruina familiar. Quizás fue un veneno para tu vida, la separación de tu cónyuge, quizás fue una ruina para tu familia, la división que hubo. Pero déjeme decirte en esta hora y en esta noche que hay alguien poderoso que tiene el poder de restaurarte, de levantarte de entre los muertos, de levantarte frente a las circunstancias. Y no reacciones, porque si reaccionas frente a las circunstancias, vas a ver todo un entorno, vas a visualizar personas que se alejan. Y cuando te acercas al fuego del Espíritu Santo, cuando te acercas al fuego de la presencia de Dios, el diablo va a comenzar a soltar tu vida. El diablo va a comenzar a soltar, a huir toda enfermedad y dolencia. Va a comenzar a soltar la vida de tus hijos. Todo ojo enceguecido, todo oído sordo, todo corazón engrosado que fue cerrado para que Dios entrara en su vida, el Señor va a comenzar a hacer el milagro más grande que has esperado en toda tu vida. Y para terminar, te quiero decir que todos aquellos que se han alejado, así como comenzaron a visualizar a un apóstol antes de que sucediera, y sin conocer la vida de Pablo, tenían el ánimo para juzgar, creyéndolo muerto, creyéndolo hinchado y viéndolo caer. Déjeme decirle que Dios tiene el poder de revertir toda situación en tu vida. Dios tiene el poder de cambiar y transformar las cosas que parecen para el hombre totalmente nulas y muertas. Dios tiene el poder para darle vida nuevamente y que vuelva a surgir algo nuevo, hermoso, algo bello y algo productivo. ¿Sabe que todo lo que estaban en ese entorno y en ese lugar, cuando estaban esperando que él se hinchase o cayera muerto, de repente dice que eso no sucedía? No sucedía.
El apóstol sale y sigue echando leña, y quizás se acerca al fuego para secar totalmente su cuerpo, para cobrar nuevamente ese aliento en su cuerpo. Dice, mas habiendo esperado mucho, todos los que estaban en el entorno, todos los nativos de ese lugar, vieron que ningún mal le venía y cambiaron de parecer. Eso es producto de Dios. Cuando Dios toma a un hombre, toma a una mujer, lo transforma. Y cuando ese hombre toma la valentía de creerle y de confiar en la palabra y en las promesas de Dios y se toma de ella, hasta los que te rodean van a cambiar de parecer. Así como sucedió en el versículo 6. Dice que viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Muchos quizás han deseado el mal en tu vida. Muchos han esperado lo malo para tu vida, sin conocerte. El hombre tiene una capacidad de juzgar rápidamente mal a una persona sin conocerla, pero tiene que suceder algo extraordinario para ver algo diferente en su vida. Si muchos han deseado lo mal y lo malo en tu vida, déjeme decirle en esta hora que el único extraordinario y que puede cambiar, transformar y aún asombrar a tu alrededor se llama Jesucristo. Jesucristo puede transformarse en la razón de tu diario vivir. Jesucristo es el que te puede llenar del gozo, la alegría y darte la capacidad de volver a sonreír, darte la capacidad de devolverte la felicidad, darte la capacidad de volver el gozo a tu corazón, darte la capacidad de levantarte en la mañana y sentir que es un hermoso día de vida para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Déjeme decirle que el fuego del Espíritu lo puede hacer todo en tu vida. Solamente es necesario cobrar ánimo para sentir la fuerza, la energía, la voluntad y el valor para vivir cada día. Y eso lo vas a conseguir diciéndole: Señor Jesús, mi vida está agotada, mi cuerpo se siente cansado, mis fuerzas han decaído y mi voluntad se ha desvanecido. Por ello, en este momento y en este tiempo, abro mi mente y abro mi corazón para recibirte a lo más profundo de mi ser. Haz el milagro más grande en mi vida, que es el milagro del nuevo nacimiento. Entra profundamente, sana mi cuerpo, líbralo de toda enfermedad, de toda dolencia física. Señor, todo cáncer desaparezca, toda úlcera, ahora en el nombre de Jesucristo, pierda su avance y salga de mi cuerpo, de mi organismo. Señor, sana mis intestinos. Señor, sana mis articulaciones. Señor, esa hernia desaparezca ahora en el nombre de Jesús. La angustia, suelte mi vida, la soledad, ahora en el nombre de Jesús se disipe, porque tu presencia es mi dulce y grata compañía. Desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que
este mensaje sea de bendición para su vida. Podés escuchar nuestros mensajes en YouTube, Generación de Impacto, Villa Constitución. Que Dios te bendiga y Dios tiene el milagro para tu vida.